Día 1 de 101, resolviendo y explicando los ejercicios en retos de programación de MoureDev. Les dejo el link de la página en la descripción para que puedan acceder a los retos y hacerlos por su cuenta. Ok, aquí el primer ejercicio es el famoso Fizzbuzz. Es nivel fácil y nos dice: escribe un programa que muestre por consola con un print los números del 1 al 10, ambos incluidos y con un salto de línea entre cada impresión, sustituyendo los siguientes: múltiplos de 3 por la palabra fizz, múltiplos de 5 por la palabra buzz y múltiplos de ambos, de 3 y 5, por la palabra fizzbuzz. Bueno, ok, entonces abrimos el Visual Studio Code. Yo aquí ya creé un archivo llamado fizzbuzz. Y para agregar el lenguaje, puedes hacerlo directamente desde el botón de search de aquí arriba, o puedes poner control K más M y aquí te aparecen los tipos de lenguajes, los diferentes lenguajes. Y bueno, vamos a usar Python para este caso, ¿no? Porque es algo sencillo que se puede hacer con Python. Primero nos dice aquí que tenemos que escribir o imprimir los números del 1 al 100. Ok, desde ahí nos están diciendo que va a haber un ciclo, va a haber un bucle en el que se vayan imprimiendo los números del 1 al 100. Y esto se ve que es un bucle do while. Está el bucle while y el bucle do while. Lo que diferencia a ambos es que el bucle while, o mientras, la traducción en español, es que no tiene un parámetro de nada. O sea, no tiene un parámetro que le diga que hasta aquí ya llegaste y ya no puedes seguir. Ya, termina tu proceso, ¿no? El bucle do while, a diferencia del mientras, que sería la traducción en inglés do while como haciendo mientras o hacer mientras, ese sí tiene un parámetro establecido de cuándo detenerse. Entonces, si tú quieres escribir un bucle while en Python, pones while true, ¿ok? O while fails, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Bueno, true y fails son booleanos, son palabras registradas, se ponen siempre en mayúsculas, ¿no? Si tú quisieras poner un bucle do while en Python, tienes que hacer un for range. Entonces pones for i in range. O sea, le estás diciendo y prácticamente es la palabra clave. Bueno, en este caso es un solo carácter que se va a identar por la condición que tenemos adentro de los paréntesis, ¿ok? Entonces, adentro de los paréntesis nos está diciendo que vamos a imprimir los números del 1 al 100, ¿sí? Se pone el 101 porque no toma el 100. O sea, si pusiéramos 100, nos regresaría del 1 al 99, ¿ok? Entonces, for i in range del 1 al 100. Bueno, al 1 al 101, pero es al 100. Ok, aquí ya está el bucle, ¿no? Un bucle do while, hacer mientras el i cumpla que va del 1 al 101, entonces es el inicio y el final. Empieza en el 1 y termina en el 101 y se acaba el bucle, ¿ok? Ok, entonces, aquí ya empezamos el bucle. Y para esto nos dice que vamos a imprimir los números. Prácticamente aquí ya se imprimirán los números. Por ejemplo, si de una vez ponemos solamente print, imprimimos i y lo corremos, se nos va a imprimir los números del 1 al 100, ¿no? Aquí ya está prácticamente el primer paso, que nos dice que imprimamos los números del 1 al 100, ¿no? Pero ahora tenemos que sustituir los múltiplos de 3, los múltiplos de 5 y los múltiplos de 3 y 5. Ok, entonces, borramos el print y para esto vamos a usar condicionales. Que una condicional nos dice: oye, está bien, ya tienes los números impresos del 1 al 100, pero ahora quiero que estos ciertos números me los sustituyas por la palabra que yo te doy o por lo que yo te dé. Entonces, para poner una condicional en cada lenguaje es diferente, pero generalmente siempre se pone if, que significa sí. Prácticamente es la condicional, ¿no? Es la primera condicional que nos dice si esto, entonces haz esto, ¿ok? Entonces dice if i, o sea, si el número de identado que nos va del 1 al 100, si este número es divisible entre 3 con residuo de 0, este se llama módulo, ¿no? Que prácticamente es el residuo que nos dice si este número, el número puede ser cualquier número entre este rango, entre el 1 al 100, ¿ok? Si este número es divisible entre 3 con residuo igual a 0, o sea que sea una división exacta, sin punto decimal, que nos imprima fizz. Entonces, si esta condición se cumple, nos va a imprimir fizz. Entonces, aquí ya está lo primero.
Podemos correr el código y nos va a imprimir fis. Ok, ¿qué pasa aquí? Que aún no terminamos el código en cuestión. Entonces, aquí lo único que nos va a pasar es que se nos imprime todo fis, ¿sí? Porque todavía no terminamos y no arreglamos el código. Les explico que las condicionales en Python se van poniendo en orden jerárquico, ¿ok? Por ejemplo, vamos, se los explico más gráficamente para que se entienda mejor. Ahora, ponemos una condicional, el if. El if prácticamente sería como agregar otro if. No puedes poner otro if porque sería doble si. Entonces es como si esta otra cosa. O sea, el primer if es si esto, entonces esto. El segundo if es si esto, también esto, ¿ok? Entonces, el if y es divisible entre 3, bueno no, entre 5 en este caso, con residuo igual a 0, imprímeme bus. Imprímeme bus. Claro, es lo que dice, ¿no? Ahora, vamos a checar qué es lo que pasa. Imprime los números, pero te das cuenta que no imprime todos, porque solo te imprime los que son divisibles entre 3 y los que son divisibles entre 5, y los cambia por la palabra bus o fis, en cada caso particular. Pero, si te das cuenta, no podemos descifrar qué números son estos. Y además no está cumpliendo el programa porque no nos imprime los números del 1 al 100, solo nos imprime los que son divisibles entre 3 con residuo 0 y los que son divisibles entre 5 con residuo 0. Ahora, ¿qué pasa? Nos falta otra condicional si seguiramos esta lógica, que es una jerarquía errónea. Ahorita el código está erróneo, ¿sí? Tendríamos que poner en este caso el otro if que nos dice el if, o sea, si y, o el número que sea, el número que se idente más bien, es divisible entre 3 con residuo igual a 0. Ay, me faltó aquí. Con residuo igual a 0 y, o and, y, bueno, se escucha chistoso, pero and y es divisible entre 5 con residuo igual a 0, entonces imprímeme fisbus, ¿no? Que es cuando ambas condiciones se cumplen. Imprímeme fisbus. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué creen que pase? Ahora, imprimimos y nos aparece esto porque no se acaba de imprimir todos los números. Esto sigue erróneo. Les voy a explicar por qué. En esta lógica, siguiendo este código que está mal organizado jerárquicamente, ahorita les explico, nos faltaría una última condición, que es que nos imprime el número, porque prácticamente estamos sustituyendo todos los números. Y no nos están imprimiendo todos. Entonces, else, que prácticamente es si ninguna de las condiciones se cumple, entonces cumplan esta. Aquí no se tiene que poner ninguna condicional, prácticamente else ya es la condicional. Es como el terminar el ciclo de condicionales donde ya ninguna se cumple. Entonces, else, print, y que esto nos imprime el número. Si el número no es divisible entre 3, si el número no es divisible entre 5, y si el número no es divisible entre 3 y 5, entonces imprímeme el número. Y no me imprimas lo que dice esa condicional, que en lugar de imprimirme el número en cada condicional, nos imprimiría la cadena de caracteres o string de acuerdo a cada condicional. Por ejemplo, si es divisible entre 3, nos imprime fis, si es divisible entre 5 y así, ¿ok? Entonces, corremos este código y listo. Ahora sí, nos aparece toda la fila de identado, o sea, bueno, ya nos aparece todo el ciclo, el range. Y sí nos intercambia el fis y nos intercambia el bus, ¿no? No, nos lo cambia. Eso sí está correcto. Pero se dan cuenta que no hay ningún fisbus. Y debería, porque por ejemplo, el número 15 es divisible entre 3 y entre 5. Y solo me pone fis. ¿Por qué me pondrá fis y no me pondrá fisbus? ¿O por qué me pone fis y no me pone bus si también es divisible entre 5? Porque esto es un error jerárquico de cómo escribimos el código. Ahora, lo que tenemos que hacer es intercambiar. Tenemos que intercambiar la forma en la que escribimos el código. Porque primero pusimos la condicional de que si i es divisible entre 3 con residuo 0, entonces imprímeme fis, ¿sí? Pero esa condicional se cumple para cualquier número que sea divisible entre 3. Pero recuerden que hay otra condicional que nos dice si ese número es divisible entre 3 y entre 5. Y eso tiene mayor peso jerárquico que si es divisible únicamente entre 3. Lo que vamos a hacer es intercambiar la forma en la que escribimos esto. Ahora, esta condicional, la que nos dice si i es divisible entre 3 con residuo 0 y i es divisible entre 5 con residuo 0,
entonces imprímeme FISBUS. Esta la vamos a poner hasta arriba porque Python se encarga de leer código de arriba abajo, ¿no? Entonces el que tendría mayor poder jerárquico sería el de hasta arriba. Entonces aquí ya tenemos la condición de que si es divisible entre 3, que se imprima FIS, ¿no? Ahora ponemos y es divisible entre 5 con residuo igual a 0, imprímeme FISBUS. ¿Ok? Y lo demás lo podemos dejar igual. Ahí está. Solo eliminamos esta porque prácticamente la cambiamos al otro lado, ¿no? Entonces, ya está la condición del FISBUS, ya está la condición del bus y nos falta la condición del FIS. Ok. Entonces, aquí ponemos otro el if. Ay, ¿qué pasó? Ok, el if. No. Va aquí. Porque siempre tiene que ir a la par con los otros. El if. Y es divisible entre 3 con residuo 0. Print FIS. Listo. Ya está nuestro código, que es prácticamente lo que nos dice aquí. Y imprimimos los números del 1 al 100. Sustituimos los múltiplos de 3 por la palabra FIS, los múltiplos de 5 por la palabra bus y los múltiplos de 3 y 5 por la palabra FISBUS. Y ya cambiamos el orden jerárquico, que es lo que estaba sacándonos error en el código, o no haciéndolo como nosotros queremos. Entonces lo corremos y si se dan cuenta, aquí ya aparecen los FISBUS, que realmente son múltiplos de 15. 1, 2, el 3 es múltiplo de 3, entonces nos lo cambia por la palabra FIS. Y así con todos. El bus también es múltiplo de 5, entonces nos lo cambia por bus. Y los que son múltiplos de 3 y 5 nos lo cambia por FISBUS. Y listo, prácticamente así ya tendríamos hecho nuestro código. Un código bastante simple de 9 líneas. Y hay formas muchísimo más simples o incluso más complejas. Bueno, no, simples no, porque esto es la forma más sencilla. Pero hay formas muchísimo más complejas y lo que quería decir es más eficientes de resolverlo, en el que podemos usar incluso una sola línea de código. Entonces podemos hacerlo con diccionarios, con listas, con map incluso, podemos usar map, pero esa es la forma más sencilla. Y listo, ya tendríamos hecho el primer nivel de los retos de programación. Me siento frito, padre, dando giros. Si te caes, te levanto. Si corona estás conmigo, si me olvido. Perdono, si perdono, no me olvido. Va sin ruido, giro el cash, fumo hash conmigo.